la primavera árabe. Acontecimientos que fueron dados a finales del 2019, fruto de revueltas y protestas populares, ya que muchas personas buscaban el cambio político, social y económico. A continuación veremos una entrevista mucho más detallada acerca de este tema que gracias a ello hoy en día ha movido grandes países en protestas populares y en manifestaciones pacíficas en pro a la comunidad. Buen día, hoy estamos aquí con el profesor Sebastián Rico, quien nos dará una introducción al tema de la primavera árabe, lo que se vivió, los aspectos democráticos que tuvieron y una comparación adelante a la actualidad. Muy buenas tardes, profesor. Hola Marol, un saludo para ti y para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Para ti, ¿qué fue lo que más te interesó sobre la primavera árabe? Lo primero que me interesó fue la parte de cómo las personas entendieron la situación por la que estaba pasando un país como Túnez, que es donde empieza esa problemática, y empiezan también a crear esa serie de acciones con los ciudadanos en donde se sienten indignados frente a una serie de situaciones relacionadas con un gobierno autoritario, con violación de derechos humanos, y dicen como que este es el momento en que nosotros debemos reaccionar, debemos darnos a conocer y unirnos, porque de lo contrario pues vamos a seguir bajo este régimen. Túnez fue el que logró llevar a cabo lo que se quería desde un inicio los habitantes, ¿verdad? Sí, porque en ese momento en Túnez estaba Ben Ali, que era quien estaba con este tema de tener por decirlo así, este periodo presidencial totalmente autoritario, violando derechos humanos, en donde las personas, pues, que la parte de la expresión estaba siendo sometida, vulnerada, pasaba a un segundo plano, donde solamente lo que se decía desde la parte de presidencia era lo que se ejecutaba, y las personas simplemente tenían que ser sumisas ante ese mandato. En ese entonces, ¿cómo cree que debió reaccionar la prensa? La parte de la prensa, pues primero darle un poco más de voz a los protagonistas. Se les dio, sí, pero en algunos casos lo que pasaba desde la fuerza pública, en donde las personas las detenían y todo, estaba contrarrestando un poco esto. Sin embargo, existieron otro tipo de estrategias, como usar, por ejemplo, la Deep Web, donde algunas personas emplearon esta parte para poder dar a conocer esa situación actual de una manera anónima, para que no les hicieran un seguimiento a profundidad. Entonces muchas personas, entre esas mujeres, que uno sabe que en estos estados fundamentalistas la mujer poco o nada tiene de participación, y buscaron esta parte de la Deep Web como una manera de dar a conocer esta serie de adversidades que los tenía en una problemática social bastante tensa. De la población que inició la primavera árabe a la de ahora, ¿qué cambios consideran notorios? Cambios notorios, bueno, ahorita si estamos hablando desde la parte actual, podemos decir que a raíz de ese tema de la primavera árabe, donde el caso más fructífero, el caso más notorio fue Túnez, en donde precisamente se logra evidenciar que hay una mayor participación de parte de derechos humanos, también la parte religiosa, entonces pasan a ser un estado con su creencia islámica, pero apuntando también a lo laico, es decir, no es tan cerrada la parte de las creencias, un mayor respeto a las personas, su libertad de expresión, profesiones como ser abogado o ser periodista estaban empezando a ganar ya un poco más de respeto, pero también pues hablar un poco de lo contrario, que hablan, o bueno, que es algo contraproducente, que crean una ley antiterrorismo, y en esa ley antiterrorismo sucede que tiene, como por decirlo así, un parágrafo, una parte especial en donde dice que pueden tener o detener más bien a las personas sin necesidad de conocer sus antecedentes. Entonces es una detención arbitraria que puede atentar con una libre locomoción, con la parte de derechos humanos, el hecho de pensar diferente también
de una u otra forma está siendo sometido. Y sucedió en otros países, ¿no? Y sucedió en otros países, hablamos de Bahrein, hablamos de Siria, hablamos de Yemen, en donde todavía está el conflicto, se acentúa todavía el conflicto en estas zonas. Siria actualmente, bombardeos, conflictos. Egipto, que es otro sí. país importante en esta parte con el señor Mubarak. Sí, se va Mubarak, pero que sigue todavía un poder de fuerzas militares en donde las personas... Como muy dictador, ¿verdad? Muy dictador, ¿sí? Un poder entonces de esas fuerzas militares que el hecho de pensar distinto, de realizar un ejercicio periodístico distinto, de acudir a la legislación, de buscar unos cambios, entonces es una problemática y se vuelve, pues, como se vuelve, por decirlo así, ese momento tenso en donde la fuerza pública contra los ciudadanos, cuando se supone que ellos también pues son ciudadanos y deben entender un poco que la libertad de expresión es fundamental en el ser humano. Debemos también conocer qué piensa el otro, poder llegar a un consenso y así se puede construir un país con mayor éxito. Democracia, sí. ¿Crees que a nivel democrático las personas estarían más preparadas, o sea, tendrían más conocimiento a la hora de tener como llegar a esa situación y conocer y saber que si logran cumplir el objetivo pueden desenvolver bien todo, o sea, tener como un fin positivo? Diría que en esa parte democrática les hace más falta fortaleza, por decirlo así, países como Yemen, países como Bahrein, en donde todavía se presentan esos conflictos. El mayor ejemplo, Túnez, caso exitoso de primavera árabe, desde el cambio de parlamento, desde el exilio del presidente. Entonces, bueno, si tomamos a Túnez, sí puede ser un país pequeño, pero logró sacar adelante su idea. Y otros países también pueden empezar a replicar lo mismo. Porque esto es de constancia, esto es de trabajo diario, esto es de acción colectiva, esto es de generar un cambio social. Yo me siento indignado, pero ¿qué voy a proponer frente a esto? Tengo otras personas que también se indignan frente a lo mismo, entonces trabajemos en equipo donde el bien común predomine sobre el bien particular. Ya que tocamos el tema de Túnez en la conversación, ¿podrías decirme qué fue el detonante, quién fue el que impactó para que Túnez tuviera como el inicio de la primavera árabe? Ese inicio de la primavera árabe se da por el momento en que decide inmolarse el señor Mohamed Bouazizi, de 26 años, que es un vendedor de frutas y verduras, donde la policía confisca su mercancía y lo humilla frente a una serie de personas. Él toma esta fatal decisión y a partir de esto es que empieza a promoverse la parte de la primavera árabe. Como habíamos mencionado, países como Túnez, países como Yemen, países como Siria, como Libia, empiezan a estar dentro de este tema de, primero, pues el respeto a las personas y también que no atenten contra su libertad de expresión, que no se sientan vulneradas frente a los distintos derechos con los que cuenta el ser humano por el hecho de ser un ser humano y también lo que hablábamos de poder hacer su libre locomoción en el país. Entonces, con este tema de la inmolación ya empiezan a decir las personas como que no podemos seguir esperando a que nos humillen, a sentirnos reducidos, a sentirnos anulados o, como diríamos, pues estar en una periferia social simplemente porque hay un Estado autoritario, un Estado que solamente quiere ver todo un país bajo las leyes, bajo las órdenes que ellos rigen. Ya que tú lo dices, tocas, además de Túnez, otros 3 países. Eso prácticamente era lo que quería hacer la prensa, ¿no? Retener la información para que otros países no se rebelaran, no tuvieran como el mismo impacto. Pero aún así lo tuvieron, o sea, tuvo un efecto dominó que Túnez tuviera este altercado prácticamente. Claro, porque la prensa también estaba como con esa incertidumbre. Si yo doy a conocer todo lo que está pasando acá, esto va a generar un efecto en otros países de África. Y ahí es cuando el gobierno dice como quien dice, vamos a atajar, o sea, ustedes me hablan, pero hasta un punto, porque de aquí para allá puede generar lo que decíamos ahorita, la réplica de esa primavera árabe. Y ahí es cuando uno empieza a hablar de los medios alternativos, cómo empiezan a mostrar toda esta situación, mujeres, niños afectados también. Entonces
la población civil de una u otra forma siendo atacada Sí, por sí. un régimen. En protestas pacifistas, yo vi eso y las protestas eran muy pacifistas, pero Protestas pacifistas, pero que el gobierno en algún momento llegó a considerar como actos de terrorismo, porque ellos tienen que ampararse en un algo para poder ejecutar una acción. sí, sí, es verdad. Y ya que tocas el tema de las mujeres y niños, ¿sientes que ellos fueron mayormente afectados o cómo crees que fueron afectados ellos? En estos países que tienen su base fundamentalista, pues la mujer siempre la tienden a dejar a un lado, o si quiere tener voz, está reducida a lo que dice el Estado, también a las bases religiosas que tienen, en este caso, países como Túnez, países como Siria, países como Libia. Entonces, a la mujer siempre la han tratado de anular desde su parte de la Minimizar, expresión, sí. de minimizarla. Y ahí es cuando pues, la mujer también decide tener una parte de empoderamiento, lo que decía también hace unos minutos con lo de la Deep Web. Entonces la Deep Web la usan, muchas personas la usan con unos fines malos, pero ellas y también otros medios alternativos encuentran la oportunidad de dar a conocer una problemática totalmente puntual bajo usuarios totalmente anónimos y a replicar el contexto que se está viviendo allí. Ya, o sea, anteriormente habíamos tocado el efecto dominó, pero acá, porque yo te decía, a mí en lo personal me parece que uno como que no entiende la realidad que ellos vivieron y uno asemeja o asume que aquí no pasaría. Pasó en Estados Unidos, pasó aquí en Colombia y prácticamente siempre son las bases, son unas personas, ¿no? Una persona la que inicia el impacto, así como pasó en Estados Unidos. Sí, si hablamos del Black Lives Matter, ahí podemos ver la parte de represión, desde lo la policial, policía. también cómo atentan contra las personas afro, el exceso de violencia por parte de esta fuerza como es la policía en Estados Unidos, a llegar a este punto de cobrar una vida. Y todo empieza, sí, se empieza a preocupar desde lo racial, se empieza a preocupar desde la parte autoritaria de la policía, y es ahí donde muchos dicen, bueno, tenemos la policía, pero la policía no tiene una función más civil, porque parece que fuera una función solamente de vamos a la guerra, vamos a, como dices tú, a minimizarlos y Atentar quedamos con el mismo pueblo. a atentar contra el mismo pueblo, y hacen parte del pueblo. El hecho de que ellos tengan que estar bajo las órdenes de un general no quiere decir que no sean pueblo, porque por eso en muchos casos, volviendo al tema de Colombia, decían como que usted tiene, señor policía, usted tiene familia, usted tiene hijos, es como entienda que también estamos luchando por lo que usted muchas veces no puede, porque desde su rol tiene unas limitaciones y se debe a un señor presidente, a un comandante de fuerzas militares, a un general. Entonces es también entender que debemos Sí, o sea, aplicar ese sentido de pertenencia. No Debemos estamos aplicar ese sentido y ser empáticos y decir, si a esta persona la están vulnerando, ¿cómo sería si me estuvieran vulnerando a mí mis derechos? ¿Está marchando con una causa justa o simplemente está marchando por marchar? ¿Qué país en el contexto actual o reciente puede considerarse como un ejemplo similar a los países que participaron en la primavera árabe en términos de demandas sociales, lucha de la democracia y el impacto de la movilización ciudadana? Guardando las proporciones, podría tomar a Colombia cuando realizó el paro nacional. Okay. Entonces el poder, el autoritarismo, ¿verdad? En ese tiempo el gobierno de Iván Duque, entonces cuando atentaba contra los ciudadanos, tenemos derecho, hablamos como todos los colombianos, a una libre movilización, a expresarnos, pero en ese entonces como que si no están de acuerdo con lo que nosotros estamos estableciendo desde Presidencia de la República, pues simplemente, como dirían, lo más confiable, ¿no? Enviemos al ESMAD, tratemos de disminuir esa acción colectiva, esas propuestas para generar un cambio social, también la persecución a los medios, a medios que no van con lo tradicional, exactamente, una forma de silenciarlos, empezar a localizar periodistas que ellos dicen que no va o que atentan contra la democracia simplemente porque no van en línea con lo que se está dando a conocer desde el gobierno. Entonces
no solamente la parte en donde se disminuye a la población o se reduce, entonces se empieza ese conflicto entre policía y ciudadanos, sino también entender que estamos en un estado social de derecho, tenemos una constitución que nos ampara, tenemos una libre expresión. Y en Colombia pues empieza todo este tema con el paro nacional y cómo nos querían afectar a nosotros de una u otra manera, sin importar, pues como sabemos que la clase política es tan pequeña, debemos saber que nosotros como sociedad civil podemos avanzar de una u otra forma. Muchísimas gracias por tu tiempo, por permitirnos saber tu perspectiva y tu punto de vista hacia este tema. Gracias, Marol, y gracias a todas las personas que nos están prestando atención en estos momentos.